Durante 3 años, el duque Rodrigo de Santillana se ocultó del mundo. Su cicatriz de guerra lo había convertido en el monstruo de Madrid. La noche de Nochevieja de 1847, decidió enfrentar su destino. Bailaría con todas en el baile de máscaras, y a medianoche revelaría su rostro. Cuando lo hizo, el horror se extendió como fuego. Las damas gritaron, los caballeros retrocedieron. Entonces, una mujer de vestido verde atravesó la multitud. Y lo que hizo después desafió todo lo que la sociedad esperaba. Antes de continuar, dime desde dónde me ves. Y si este inicio te atrapó, dale like y sígueme. Ecos del alma. Todos los días, una historia que el alma no olvida. El invierno de 1847 cayó sobre Madrid con una severidad poco común. Las calles empedradas amanecían cubiertas de escarcha y las familias aristocráticas se refugiaban en sus salones iluminados por candelabros de plata, planeando la celebración más esperada del año, el gran baile de máscaras de Nochevieja en el Palacio del Marqués de Villanueva. Entre las familias invitadas se encontraban los Mendoza, una casa noble, venida a menos tras la muerte del patriarca 5 años atrás. Inés Mendoza, de 23 años, era la única hija. Su madre, doña Catalina, había enfermado gravemente el otoño anterior, y los gastos médicos habían consumido los últimos ahorros familiares. Las deudas comenzaban a acumularse como nieve sobre los tejados. «Inés, debes casarte pronto», susurró doña Catalina desde su lecho, su voz apenas un hilo de voz. El conde Bermúdez ha mostrado interés. Es mayor, sí, pero generoso. Inés sostuvo la mano frágil de su madre, sintiendo el peso de aquellas palabras. El conde Bermúdez tenía 62 años. Había enterrado a 3 esposas, y su reputación por el maltrato a sus sirvientes era conocida en toda la ciudad. Pero la desesperación tiene su propia lógica cruel. «No te preocupes, mamá. Todo se resolverá», respondió Inés, aunque su corazón se apretaba en su pecho como un puño cerrado. La joven pasaba las tardes bordando junto a la ventana de su modesta habitación, mirando hacia los jardines marchitos del invierno. Su cabello castaño rojizo caía en ondas sobre sus hombros, y sus ojos verdes reflejaban una melancolía que había aprendido a ocultar en sociedad. Era hermosa, pero no de esa belleza vacía que tanto se admiraba en los salones. Había en ella una profundidad, una inteligencia que algunos hombres encontraban intimidante. La invitación al baile de máscaras había llegado hacía 3 semanas. Doña Catalina insistió en que Inés asistiera, aunque apenas tenían dinero para un vestido apropiado, con la ayuda de su antigua costurera, que les debía favores del pasado. Inés logró confeccionar un vestido de terciopelo verde oscuro con mangas abullonadas, inspirado en los diseños que había visto en las revistas francesas, que su padre solía traer de sus viajes. El duque Rodrigo de Santillana era un hombre marcado por el destino desde aquella terrible tarde de octubre de 1844. Había sido uno de los oficiales más jóvenes y prometedores del ejército español, reconocido por su valentía y su sentido del honor. Durante una misión diplomática en la frontera con Francia, su destacamento fue emboscado por bandoleros. En el combate, una espada atravesó el lado izquierdo de su rostro, desde la sien hasta la mandíbula, dejando una cicatriz profunda y violácea que ningún médico pudo sanar completamente. Sobrevivió, pero algo en él murió ese día. Rodrigo tenía ahora 28 años. Su cabello rubio ceniza le caía sobre la frente, ocultando parcialmente la cicatriz cuando se peinaba hacia un lado. Sus ojos azules, que una vez brillaron con ambición y alegría, ahora reflejaban una tristeza contenida. Era alto, de hombros anchos y porte militar, pero caminaba con la cautela de quien ha aprendido a temer las miradas ajenas. Después del incidente, se retiró a su finca en las afueras de Toledo. Rechazó propuestas de matrimonio de familias que buscaban su título y fortuna, consciente de que ninguna mujer podría mirarlo sin estremecerse. Las pocas veces que salía a la ciudad, los niños señalaban y las damas desviaban la vista. «Su Excelencia, ha llegado la invitación al baile de Nochevieja», anunció don Álvaro,
su fiel mayordomo y antiguo compañero de armas, quien había perdido un brazo en la misma emboscada. «Quémala», respondió Rodrigo, sin levantar la vista del libro que fingía leer en su estudio. «Mi señor, lleváis 3 años sin asistir a ningún evento social. Vuestra ausencia alimenta rumores peores que la verdad». Rodrigo cerró el libro con fuerza. «¿Qué rumores pueden ser peores que la verdad, Álvaro? ¿Que soy un monstruo? Pues que lo digan. Es lo que ven cuando me miran». El mayordomo se acercó. Su rostro curtido por los años mostraba compasión. «Lo que ven es lo que vos les permitís ver. El duque de Santillana no era un cobarde, y no debería empezar a serlo ahora». Aquellas palabras resonaron en Rodrigo durante días. Finalmente, una semana antes de la celebración, tomó una decisión. Asistiría al baile, pero con una condición. Usaría una máscara que cubriría completamente su rostro hasta la medianoche, cuando la tradición dictaba que todos debían revelar su identidad. Si debía enfrentar el rechazo, lo haría de pie, como el oficial que una vez fue. La noche del 31 de 1900, diciembre llegó envuelta en una neblina, helada que hacía brillar los faroles de gas como luciérnagas, atrapadas en el gris. Los carruajes comenzaron a llegar al Palacio de Villanueva desde las 8 de la noche, descargando a damas enjolladas y caballeros con capas de terciopelo. Inés llegó en un modesto coche de alquiler que doña Catalina había insistido en pagar con sus últimas monedas. Su máscara era sencilla, de encaje blanco que cubría solo la mitad superior de su rostro, pero realzaba el verde profundo de sus ojos. El vestido verde oscuro se ajustaba perfectamente a su figura, y aunque no llevaba joyas costosas, había atado una cinta de terciopelo negro alrededor de su cuello, dándole un aire de elegancia sobria. Al entrar al gran salón quedó sin aliento. Cientos de velas iluminaban los candelabros de cristal, reflejándose en los espejos que cubrían las paredes. Una orquesta tocaba un vals vienés, y las parejas ya giraban en la pista como figuras de un sueño. Todos llevaban máscaras elaboradas, algunas con plumas de pavo real, otras con incrustaciones doradas, rostros de porcelana pintada o antifaces venecianos cubiertos de lentejuelas. Inés se mantuvo cerca de las columnas, observando. Reconoció al conde Bermúdez por su figura corpulenta y su andar pesado. Llevaba una máscara roja con cuernos dorados que le daba un aspecto amenazante. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella a través del salón, el conde levantó su copa en un brindis silencioso que la hizo estremecer. «Señorita, ¿me permite esta pieza?», preguntó un joven con máscara plateada. Inés aceptó por cortesía, pero el muchacho pisó su vestido 2 veces y habló sin parar, sobre sus caballos de carrera. Después vinieron otros, un marqués que olía a brandy, un comerciante que intentaba aparentar nobleza, un teniente que apenas sabía bailar. Eran casi las 11 cuando lo vio. Entró solo, sin anunciarse, pero su presencia llenó el salón como una corriente de aire frío. Era alto, de hombros anchos y porte militar. Vestía completamente de negro, frac impecable, chaleco de seda, guantes de cuero. Pero lo que capturó todas las miradas fue su máscara. Una pieza completa que cubría todo su rostro, de cuero negro con detalles plateados, con aberturas solo para los ojos y la boca. Parecía el rostro de un ángel sombrío, bello y aterrador a la vez. Los murmullos se extendieron como ondas en un estanque. ¿Quién es ese hombre? Nunca lo había visto. ¡Qué máscara tan extraña! ¿Está ocultando algo horrible? Rodrigo sintió cada susurro como agujas en su piel, pero mantuvo la compostura. Había venido a demostrar que aún era capaz de estar entre la sociedad, aunque fuera por una noche. Don Álvaro le había insistido: «Bailad, señor, mostrad que seguís siendo un caballero». Sus ojos azules recorrieron el salón hasta que se detuvieron en ella. Inés estaba junto a una columna, con una copa de champán que apenas había probado. Su vestido verde destacaba entre los tonos pasteles y los blancos inmaculados que dominaban el baile. Había algo en su postura, en la forma en que observaba el salón sin participar completamente, que le resultó familiar. Era la postura de alguien que estaba presente pero no pertenecía, igual que él.
Cruzó el salón con pasos decididos. Las parejas se apartaban a su paso, como si su simple presencia fuera contagiosa. Cuando llegó frente a Inés, hizo una reverencia profunda, antigua, militar. «Señorita, ¿me concedería el honor de esta danza?» Su voz era grave, educada, con un tono que revelaba años de mando, pero también de dolor contenido. Inés lo miró a los ojos a través de las aberturas de su máscara. Eran azules como el hielo de un lago en invierno, pero había en ellos una vulnerabilidad que la conmovió. Todos los demás la habían invitado a bailar con sonrisas fáciles y palabras vacías. Este hombre la miraba como si estuviera pidiendo algo más que un baile. «Será un placer», respondió, extendiendo su mano enguantada. Cuando los dedos de Rodrigo tocaron los suyos, sintió una corriente eléctrica recorrerle el brazo. La condujo al centro de la pista justo cuando la orquesta comenzaba un vals lento, melancólico, en tonalidad menor, y comenzaron a bailar. Rodrigo había olvidado lo que era sostener a una mujer entre sus brazos. Su mano derecha descansaba con firmeza en la cintura de Inés, mientras su izquierda sostenía la de ella con una delicadeza que contrastaba con su apariencia intimidante. Ella era ligera, se movía con una gracia natural que no había aprendido en academias costosas, sino en la soledad de su habitación, practicando con la música que llegaba de los salones vecinos. «Baila usted muy bien», dijo Rodrigo rompiendo el silencio. «Y usted también, señor». Inés dejó la frase en el aire, una invitación cortés a que revelara su identidad. «Esta noche soy simplemente un hombre que baila», respondió él, con un toque de humor amargo en la voz. «¿No es ese el encanto de las máscaras? Ser alguien diferente por unas horas, o quizás ser exactamente quien somos, sin el peso de las expectativas ajenas», replicó Inés, sorprendiéndose de su propia audacia. Rodrigo la miró con renovado interés. No era una respuesta típica de las damas que solo sabían hablar del clima y los últimos escándalos de la corte. «Es usted filosófica, señorita. Y usted es evasivo, señor». A su alrededor otras parejas bailaban, pero parecían existir en un mundo diferente. El vals los envolvía en una burbuja de intimidad, y Rodrigo descubrió que, por primera vez en 3 años, no pensaba en su cicatriz. Solo pensaba en la mujer que tenía en sus brazos, en sus ojos verdes que lo miraban sin miedo ni repulsión, en la forma en que su voz tenía una calidez que no había escuchado en mucho tiempo. «¿Por qué está aquí esta noche?», preguntó Rodrigo de repente. «Perdone mi atrevimiento, pero percibo que usted tampoco encaja completamente en este mundo de apariencias». Inés sintió un nudo en la garganta. Podría mentir, inventar una respuesta elegante y vacía, pero algo en ese hombre misterioso la invitaba a la honestidad. «Porque mi madre está enferma y necesitamos dinero. Porque se espera que encuentre un marido rico que salve a nuestra familia de la ruina. Porque esta noche puede ser mi última oportunidad de bailar como una mujer libre, antes de convertirme en la propiedad de un hombre que solo me ve como un ornamento o una salida conveniente». Las palabras salieron con más amargura de la que pretendía. Rodrigo detuvo el baile por un instante, mirándola con una intensidad que la hizo temblar. «Nadie debería casarse por desesperación», dijo él, con una convicción que nacía de lo más profundo de su ser. «El matrimonio sin respeto mutuo es una prisión más cruel que cualquier celda». «Habla usted como quien conoce algo de prisiones, señor». «Conozco la prisión de vivir según las expectativas de otros, de ser juzgado por algo que no puede cambiar, de despertar cada día sabiendo que el mundo preferiría que no existiera». El vals terminó, pero ninguno de los dos se movió. Se miraban a través de sus máscaras como dos almas que reconocen en la otra un dolor similar, una soledad compartida. «Bailaré con todas las damas esta noche», dijo Rodrigo de repente, con determinación. «Es lo que se espera de un caballero. Pero a medianoche, cuando las máscaras caigan, buscaré sus ojos verdes entre la multitud. Y si después de ver quién soy realmente, usted todavía desea bailar conmigo, sabré que he encontrado algo más valioso que todo el oro de España». Antes de que Inés pudiera responder, él se inclinó en una reverencia profunda y desapareció entre la multitud. Inés se quedó inmóvil en el centro de la pista, con el corazón latiendo tan fuerte
que pensó que todos en el salón podrían escucharlo. No sabía quién era ese hombre, pero en esos pocos minutos había sentido más vida que en todos los bailes vacíos de su temporada social, y entonces comenzó algo extraordinario. El misterioso caballero de negro cumplió su palabra. Bailó con todas las damas presentes, con las jóvenes debutantes que reían nerviosas bajo sus máscaras de plumas, con las matronas de sociedad que murmuraban escandalizadas pero aceptaban encantadas, con las viudas, con las tímidas, con las arrogantes. Trataba a cada una con la misma cortesía impecable, la misma atención concentrada, como si en ese momento fuera la única mujer en el salón. Pero sus ojos, esos ojos azules que Inés había aprendido a reconocer, buscaban constantemente los suyos a través del salón, como si fueran dos estrellas destinadas a orbitar una alrededor de la otra. Las campanadas de medianoche se acercaban inexorables. Faltaban 15 minutos para la medianoche, cuando el conde Bermúdez se acercó a Inés. Había bebido más de la cuenta, y su aliento apestaba a vino dulce y tabaco. «Señorita Mendoza», dijo, quitándose la máscara con cuernos dorados sin esperar al momento apropiado. «He hablado con su señora madre. Creo que es momento de que usted y yo tengamos una conversación seria sobre nuestro futuro». Inés sintió que el salón se estrechaba a su alrededor. El conde extendió su mano carnosa, manchada de anillos, esperando que ella la aceptara para el siguiente baile. Era una trampa perfecta. Rechazarlo públicamente sería un insulto que su familia no podría permitirse. «Señor conde, la dama ya me ha prometido esta pieza». La voz grave y firme cortó el aire como una espada. Rodrigo apareció junto a ellos, imponente con su máscara de cuero negro. El conde Bermúdez lo miró con irritación apenas disimulada. «¿Y quién demonios es usted para interrumpir?», gruñó el conde. «Ni siquiera ha tenido la decencia de mostrar su rostro». «Un caballero que respeta las reglas del baile de máscaras», respondió Rodrigo con calma helada. «Las máscaras caen a medianoche, no antes. Y un caballero no presiona a una dama para obtener respuestas que ella no está lista para dar». El conde dio un paso adelante, inflando el pecho. «Me está llamando descortés, señor. Solo estoy señalando hechos evidentes». La tensión en el aire era palpable. Varias parejas habían dejado de bailar para observar el enfrentamiento. Inés sabía que debía intervenir antes de que la situación escalara. «Caballeros, por favor», dijo con voz firme pero educada. «Señor conde, le agradezco su interés, pero en efecto ya había comprometido este baile. Quizás podamos conversar después de medianoche, cuando las formalidades lo permitan». Era una salida diplomática que le daba al conde una retirada digna. El hombre bufó, lanzó una mirada envenenada a Rodrigo y se alejó entre la multitud, masculando por lo bajo. «Gracias», susurró Inés cuando el conde se perdió de vista. «No tiene que agradecerme nada», respondió Rodrigo, ofreciéndole su brazo. «Ninguna mujer debería ser acorralada como una presa. ¿Ese es el hombre que su familia desea que usted despose?». Inés asintió, incapaz de encontrar palabras. Caminaron juntos hacia la terraza que daba a los jardines cubiertos de escarcha. El aire frío de la noche era un alivio después del calor sofocante del salón. «Mi padre murió con deudas», dijo Inés de repente, mirando hacia las estrellas que brillaban sobre Madrid. «Mi madre está enferma. Si no me caso pronto, perderemos la casa. El conde Bermúdez es rico, influyente, y está dispuesto a pagar nuestras deudas a cambio de mí». «¿Y qué recibe usted a cambio?». Inés rió con amargura. «Un techo sobre mi cabeza, comida en la mesa, la certeza de que mi madre morirá en su propia cama y no en un asilo para pobres. Pero no amor, no respeto, no libertad. ¿Acaso esas cosas pagan las deudas, señor?». Inés se volvió hacia él con lágrimas contenidas en los ojos. «Usted habla como alguien que tiene opciones, como alguien que puede darse el lujo de elegir. Pero para las mujeres como yo, el matrimonio es una transacción comercial donde nosotras somos la mercancía». Rodrigo sintió cada palabra como un golpe en el pecho. Tenía razón. Él había podido retirarse a su finca, vivir en soledad, rechazar propuestas matrimoniales. Tenía su título, su fortuna, su libertad.
Pero esta mujer extraordinaria, inteligente, valiente, estaba atrapada en una jaula dorada sin salida. «Faltará 5 minutos», anunció alguien desde el salón. Todos al gran salón para la cuenta regresiva. El momento que ambos esperaban y temían había llegado. El gran salón estaba abarrotado. Todos los invitados se habían congregado en un círculo alrededor de la pista de baile central. El marqués de Villanueva, anfitrión de la velada, subió a un pequeño estrado con una copa de champán en alto. «Damas y caballeros», proclamó con voz atronadora, «en unos momentos daremos la bienvenida al año 1848. Según la tradición de este baile, cuando las campanas toquen, todos revelaremos nuestras identidades. Que el nuevo año nos traiga verdad y autenticidad». La multitud aplaudió. Los sirvientes circulaban con copas llenas. La orquesta tocaba una pieza suave de fondo, creando expectativa. Rodrigo e Inés estaban uno frente al otro en medio de la multitud. Él podía sentir su propio pulso martillando en sus sienes, debajo de la máscara de cuero que de repente le parecía sofocante. Había enfrentado balas y espadas en el campo de batalla sin pestañear, pero la idea de que esta mujer lo viera y huyera aterrorizada lo llenaba de un miedo primordial. Inés lo miraba con una mezcla de curiosidad y algo más profundo. Durante toda la noche había observado cómo trataba a las demás damas con respeto, cómo se había enfrentado al conde Bermúdez por ella, cómo la escuchaba realmente cuando hablaba. ¿Qué importaba su rostro cuando ya había visto su alma? «¡Un minuto!», gritó alguien. La tensión en el salón era eléctrica. Algunas parejas se tomaban de las manos, anticipando el momento de revelación con emoción. Otras reían nerviosas, preguntándose si reconocerían a sus acompañantes de la noche. 30 segundos. Rodrigo dio un paso atrás, creando distancia entre él e Inés. Ella frunció el ceño, confundida por su retroceso repentino. «¿A dónde va?», preguntó. «A darle la oportunidad de no tener que fingir», respondió él con voz ronca. «Cuando caigan las máscaras, míreme si se atreve. Pero si lo que ve la horroriza, puede simplemente darse la vuelta y alejarse. No la juzgaré, no la seguiré. Será su elección y la respetaré». 10, 9, 8... La cuenta regresiva había comenzado. Todas las voces del salón se unieron en un coro ensordecedor. 7, 6, 5... Las manos de Rodrigo se movieron hacia las correas de su máscara, temblando ligeramente. Había ensayado este momento cientos de veces en su mente, pero nada podría haberlo preparado para la realidad. 4, 3, 2... Inés se quitó su máscara de encaje, revelando su rostro completo. Sus ojos verdes brillaban con lágrimas no derramadas, fijos en él con una intensidad que lo desarmaría más que cualquier arma. 1, ¡feliz año nuevo! El salón explotó en gritos de alegría, abrazos, besos. Las máscaras volaron por los aires, y en medio del caos jubiloso, Rodrigo se quitó lentamente su máscara de cuero. El silencio se extendió como una ola desde donde él estaba parado. Las personas más cercanas vieron primero. Una dama jadeó y llevó su mano a la boca. Un caballero retrocedió instintivamente. Los murmullos comenzaron como un zumbido de abejas y se convirtieron rápidamente en un rugido. «¡Dios mío! ¡Qué horror! ¿Quién es? ¿Qué le pasó? No puedo mirar». Una a una, las personas cercanas se alejaron, creando un círculo vacío alrededor de Rodrigo, como si fuera un leproso en medio de una plaza. La cicatriz que atravesaba su rostro era prominente, violácea, aún con el aspecto de algo que nunca sanaría completamente. Había deformado ligeramente su mejilla izquierda, dándole a su rostro una asimetría perturbadora. Rodrigo mantuvo la cabeza en alto, con la dignidad de un soldado en el campo de batalla. Había sabido que esto pasaría. Siempre pasaba. Buscó los ojos de Inés entre la multitud que se apartaba, preparándose para ver esa misma expresión de horror, esa misma repulsión que había visto tantas veces antes. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Inés caminó directamente hacia él. Cada paso era firme, decidido. No apartaba la mirada.
No vacilaba. Atravesó el círculo de gente horrorizada como si fuera invisible, con sus ojos verdes fijos únicamente en los azules de Rodrigo. «Señorita Mendoza, ¿qué hace?», siseó alguien. «Es el duque de Santillana, el hombre de la cicatriz». Pero Inés no escuchaba. Llegó hasta pararse directamente frente a Rodrigo, tan cerca que podía ver las diminutas motas doradas en sus iris azules, las líneas de sufrimiento alrededor de su boca, la forma en que su mandíbula se tensaba esperando el rechazo inevitable. Rodrigo abrió la boca para hablar, para decirle que no tenía que hacer esto, que podía irse. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, Inés extendió su mano derecha hacia él. «¿Me concede este baile, duque de Santillana?». El salón completo contuvo el aliento. Por un momento eterno, Rodrigo simplemente la miró. En sus ojos azules se reflejaba una tormenta de emociones. Incredulidad, esperanza, miedo, gratitud. Nadie, en 3 años, había dado un paso hacia él. Todos siempre retrocedían. Lentamente, como si temiera que ella desapareciera si se movía demasiado rápido. Rodrigo tomó la mano de Inés. Sus dedos temblaban ligeramente. Cuando la llevó a su posición de baile, su mano derecha descansando en su cintura con una reverencia casi sagrada. La orquesta, que había quedado en silencio junto con el resto del salón, tardó un momento en reaccionar. Fue el violinista principal quien, con lágrimas en sus ojos veteranos, levantó su arco y comenzó a tocar. Un vals lento, hermoso, melancólico. Los demás músicos se unieron gradualmente, como si despertaran de un hechizo. Y en medio del salón, rodeados por un mar de rostros atónitos, Rodrigo e Inés comenzaron a bailar. «¿Por qué?», susurró él, su voz quebrada por la emoción. «¿Por qué no huyó como todos los demás?». Inés lo miró directamente a los ojos, mientras giraban, al compás de la música, porque toda la noche, mientras llevaba esa máscara, «Usted me mostró quién es realmente. Me defendió cuando estaba vulnerable. Escuchó mis palabras cuando otros solo ven una cara bonita para decorar su casa. Me trató como un ser humano con pensamientos y sueños propios, no como una mercancía». Sus ojos brillaban con intensidad. Su cicatriz cuenta la historia de un hombre que sobrevivió, que luchó, que tiene el coraje de estar aquí esta noche a pesar de saber cómo reaccionaría la gente. «Eso no me horroriza, señor. Eso me inspira». Rodrigo sintió que algo dentro de su pecho, algo que había estado congelado durante 3 largos años, comenzaba a derretirse. Una lágrima rodó por su mejilla no marcada, seguida por otra que se deslizó por el lado de la cicatriz. «No bailé esta noche por su rostro», continuó Inés con suavidad. «Bailé por su alma. Y si tuviera que elegir nuevamente en este instante, sabiendo todo lo que sé, elegiría bailar con usted 1000 veces más». Alrededor de ellos, algo extraordinario comenzó a suceder. Una joven condesa, que había sido una de las primeras en retroceder horrorizada, dio un paso tímido hacia adelante. Luego otro. Su acompañante, un varón de provincias, la siguió. Una anciana marquesa que había perdido a su esposo en la guerra asintió con aprobación y comenzó a aplaudir suavemente, uno a uno, como piedras cayendo en un estanque y creando ondas cada vez más amplias. Los invitados comenzaron a acercarse nuevamente a la pista de baile. Algunas damas tenían lágrimas en los ojos. Algunos caballeros parecían avergonzados de su reacción inicial. Las parejas comenzaron a bailar nuevamente, llenando el salón con movimiento y vida. Pero en el centro de todo, ajenos al mundo que los rodeaba, Rodrigo e Inés bailaban como si fueran las únicas 2 personas en el universo. «Señorita Mendoza», dijo Rodrigo cuando el vals llegaba a su fin, «sé que su situación familiar es desesperada. Sé que necesita un marido que pueda ayudarla. No la presionaré ni la obligaré a nada, pero si me permite, me gustaría ofrecerle una alternativa al conde Bermúdez». Inés sintió que su corazón se detenía. «¿Qué tipo de alternativa?». «Un matrimonio basado en respeto mutuo. Pagaré las deudas de su familia y me aseguraré de que su madre reciba la mejor atención médica disponible. A cambio, usted me daría algo que nunca pensé que volvería a tener, la posibilidad de vivir sin ocultarme».
la posibilidad de creer que puedo ser algo más que mi cicatriz. Eso suena como un intercambio muy desigual, señor, dijo Inés, su voz temblorosa. Usted me ofrece seguridad financiera y yo... ¿Qué le doy que valga tanto? Rodrigo se detuvo en medio de la pista, tomó ambas manos de Inés entre las suyas y la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. Esperanza. Me da esperanza de que puedo volver a vivir, no solo existir. Me da la posibilidad de ser visto como un hombre, no como un monstruo. Y si con el tiempo quizás... vaciló. Vulnerable. Quizás podríamos encontrar algo más que un acuerdo conveniente. Algo real. Inés sintió las lágrimas correr por sus mejillas. Pensó en su madre enferma, en la casa que perderían, en las noches que había pasado despierta, preguntándose si tendría el valor de casarse con el conde Bermúdez. Pensó en la prisión que sería ese matrimonio, en los años de miseria disfrazada de comodidad. Y luego pensó en este hombre que la había tratado con más respeto en una noche que cualquier otro pretendiente en toda su vida. Este hombre que llevaba su dolor con dignidad, que había bailado con todas las damas del salón para demostrar que aún era un caballero, que había defendido su libertad de elegir. Señor Duque, dijo finalmente con voz clara y firme, yo también tengo una propuesta. Rodrigo esperó conteniendo el aliento. Empecemos como amigos. Conozco su cicatriz, pero no conozco su historia completa. Usted ha visto mi desesperación, pero no conoce mis sueños, mis miedos, mis defectos. Dejemos que su generosidad salve a mi familia. Sí, pero no nos casemos precipitadamente. Démosle tiempo al tiempo. Y si descubrimos que somos compatibles, que podemos construir algo verdadero, entonces hablaremos de matrimonio. Era una propuesta radical para la época. Las mujeres no negociaban los términos de su compromiso. No pedían tiempo. Pero Rodrigo sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro marcado en algo hermoso. Me parece más que justo, señorita Mendoza. Aunque debo advertirle, soy un hombre terco, herido y a veces difícil. Tengo pesadillas de la guerra. Hay días en que no quiero ver a nadie. Y mi reputación podría complicar su vida social. Y yo soy orgullosa, opinionada, y leo libros de filosofía que la sociedad considera inapropiados. Para damas, respondió Inés con una sonrisa. Tengo la mala costumbre de decir lo que pienso, y probablemente la avergonzaré en más de una cena formal. Entonces estamos igualados. Las campanas de la iglesia cercana comenzaron a tocar, marcando la primera hora del nuevo año. El sonido resonó sobre Madrid como una bendición. 6 meses después, en un cálido día de junio, la pequeña capilla de la finca de Santillana estaba decorada con flores silvestres y velas. No era la gran boda de sociedad que muchos esperaban. Era algo mucho más íntimo, mucho más real. Inés caminaba hacia el altar del brazo de don Álvaro, el fiel mayordomo que había insistido en tener ese honor. Vestía un sencillo traje de novia de seda color marfil, sin el exceso de encajes y adornos que dictaba la moda. En su cabello castaño rojizo llevaba una corona de jazmines blancos. En primera fila, doña Catalina lloraba de felicidad. Los tratamientos que Rodrigo había financiado habían hecho maravillas. Aún estaba débil, pero el médico decía que se recuperaría completamente con tiempo y cuidado. Rodrigo esperaba en el altar, vestido con su uniforme militar completo, las medallas brillando sobre su pecho. Ya no usaba su cabello para ocultar la cicatriz, la mostraba abiertamente como parte de su historia, no como algo de lo que avergonzarse. Los últimos 6 meses habían sido un viaje de descubrimiento mutuo. Inés había visitado la finca regularmente, a veces acompañada por su madre como dictaba el decoro, otras veces sola cuando ese mismo decoro se relajaba entre ellos. Habían pasado tardes enteras en la biblioteca de Rodrigo, compartiendo libros y discutiendo filosofía, historia, política. Habían cabalgado juntos por los campos, habían paseado por los jardines, habían compartido cenas donde las conversaciones se extendían hasta bien entrada la noche. Rodrigo le había contado sobre la emboscada, sobre los meses de recuperación física, sobre los años de aislamiento. Inés le había hablado de su padre, de las presiones de ser mujer en una sociedad que las trataba como propiedad,
de sus sueños de escribir algún día, aunque fuera bajo seudónimo. Y gradualmente, casi sin darse cuenta, la amistad había florecido en algo más profundo. Un día, mientras leían juntos en la biblioteca, sus manos se habían encontrado sobre un libro. Rodrigo la había mirado con una pregunta en sus ojos, y ella había respondido acercándose para besarlo suavemente. Había sido un beso tentativo al principio, cargado de años de dolor y esperanza por ambas partes. Pero cuando se separaron, ambos sabían que habían encontrado algo raro y precioso, amor verdadero, construido sobre respeto, amistad y comprensión mutua. Ahora, mientras Inés llegaba al altar, sus ojos verdes se encontraron con los azules de Rodrigo, y en ellos vio todo el futuro que construirían juntos. No sería perfecto. Habría desafíos, momentos difíciles, días en que el pasado de ambos los perseguirían. Pero lo enfrentarían juntos, como iguales, como compañeros. El sacerdote comenzó la ceremonia con voz solemne. Cuando llegó el momento de los votos, Rodrigo tomó las manos de Inés entre las suyas. Inés Mendoza, prometo respetarte, valorarte y nunca darte por sentada. Prometo que en nuestro matrimonio tendrás voz y voluntad propias. Prometo amarte no a pesar de quién eres, sino precisamente por quién eres. Lágrimas brillaban en los ojos de Inés cuando respondió: Rodrigo de Santillana, prometo estar a tu lado en los días oscuros y en los luminosos. Prometo verte siempre como el hombre valiente y honorable que eres. Prometo que construiremos juntos una vida donde ambos seamos libres de ser nosotros mismos. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue presenciado por menos de 20 personas, pero fue más significativo que cualquier espectáculo social ante cientos de invitados. Años después, cuando Inés escribía en su diario, pues eventualmente sí publicó varios ensayos bajo seudónimo que causaron revuelo en los círculos intelectuales. Recordaría esa noche del baile de Máscaras de Nochevieja como el momento en que su vida verdadera había comenzado. La sociedad madrileña nunca dejó completamente de murmurar sobre el duque de Santillana y su cicatriz. Pero con el tiempo los murmullos cambiaron de tono. Se hablaba de su esposa, la brillante señora Inés, que asistía a tertulias literarias y defendía causas sociales. Se hablaba del matrimonio ejemplar que tenían, de cómo se miraban el uno al otro como si compartieran un secreto que nadie más comprendía. Se hablaba de los cambios progresistas que Rodrigo implementó en su finca, mejorando las condiciones de sus trabajadores y estableciendo una escuela para los niños del pueblo. Doña Catalina vivió para ver nacer a sus 3 nietos, todos ellos heredando los ojos verdes de su madre y el cabello rubio de su padre. Se decía que la abuela les contaba historias sobre la noche en que su madre había sido más valiente que todos los nobles de España juntos. En cuanto al conde Bermúdez, terminó casándose con una joven debutante cuya familia estaba aún más desesperada que los Mendoza habían estado. El matrimonio duró menos de 2 años, antes de que la joven condesa huyera de vuelta a la casa de sus padres, citando crueldad imperdonable. Bermúdez murió solo y amargado, sus riquezas incapaces de comprar lo único que Rodrigo e Inés habían encontrado: un amor verdadero, y cada Nochevieja, sin importar dónde estuvieran, Rodrigo e Inés bailaban juntos un vals a medianoche, sin máscaras, sin pretensiones, solo 2 almas que se habían encontrado en el momento exacto en que más lo necesitaban. Porque a veces las cicatrices que llevamos, tanto las visibles como las invisibles, no son defectos que deben ocultarse. Son mapas que cuentan la historia de batallas sobrevividas, de dolor transformado en fuerza, de la capacidad humana para sanar y amar a pesar de todo. Y a veces, solo a veces, en medio de un salón lleno de máscaras y mentiras, 2 personas pueden verse realmente la una a la otra. Y ese momento de verdad puede cambiar el curso de 2 vidas para siempre. Fin, querida oyente. La historia de Inés nos enseña algo muy valioso. El verdadero coraje no está en la ausencia de miedo, sino en elegir la bondad y la autenticidad, incluso cuando el mundo espera que hagamos lo contrario. Inés tuvo que ser muy valiente aquella noche, ¿verdad? Me encantaría saber tu opinión.
¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías tenido el valor de caminar hacia Rodrigo cuando todos se alejaban? Déjamelo en los comentarios, los leo todos con mucho cariño. Y si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío al contarla, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal, para que no te pierdas nuestras próximas historias. Cada semana traigo relatos que celebran el amor verdadero, la valentía y la dignidad humana. Hasta la próxima historia, recuerda, todos llevamos cicatrices, pero son ellas las que nos hacen únicos y hermosos. Con cariño. Hasta mañana. Cuéntame desde dónde me estás viendo y sígueme para recibir nuevas historias todos los días.